Ahora sí. Bueno, si les parece bien, comenzamos con la sesión del ciclo de conferencias de GATEC y la construcción del día de la fecha. Primero le quiero dar la bienvenida a todos en nombre de la empresa. Y antes de comenzar, un par de tips o de recomendaciones, y es que todos, mientras duren las charlas, mantengan los micrófonos apagados. No tanto por mí, sino por respeto a todos los asistentes. La charla esta está siendo grabada, así que después la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Y bueno, cualquiera que quiera volver a reverla, quedan invitados a poder meterse en el canal de YouTube y poder volver a vivir esta conferencia. La charla de hoy va a hablar sobre soluciones para pisos industriales y la vamos a dar en conjunto con el arquitecto David Loncarich, que es un aplicador de pisos en la provincia de Mendoza, con mucha experiencia en el tema. Yo voy a hacer un breve repaso conceptual de lo que es un piso industrial, y después David va a dedicar la segunda parte de la charla a ver aspectos más prácticos y ejemplos de tema de pisos industriales. Cuando nosotros hablamos de pisos industriales, en realidad un piso industrial tiene que cumplir con una serie de condiciones o de requisitos. Y cada uno de esos requisitos determina las características que va a tener ese piso industrial. Entonces, el primer requisito es que tiene que tener una capacidad de distribución de cargas, y eso va a estar dado por un cálculo estructural del piso, en función de las solicitaciones a las que vaya a estar expuesto. Otra condición es que tenga la menor cantidad posible de juntas, y ahí entra a jugar no solo la tecnología constructiva del piso que se utilice, sino también el layout que se defina en el momento del proyecto de ese piso industrial. Normalmente el tema de juntas trae, digamos, en términos comparativos, es el que tiene mayor incidencia en el costo de mantenimiento de un piso luego en su vida útil en servicio, con lo cual hacer un buen diseño de juntas hace a que la vida útil de ese piso sea mayor. El tercer aspecto o condición que tiene que cumplir un piso industrial es la calidad del hormigón, y eso va a estar dado básicamente por la dosificación. Después podemos hacer un par de consideraciones sobre la dosificación, una buena dosificación de hormigón para pisos, y básicamente orientada, si bien en el tema de resistencia a compresión para que pueda transferir las cargas al piso, sino tema sobre todo de abrasión o de resistencia física, sino además, que quizás es lo más delicado en tema de pisos industriales, por no dejar de ser una estructura de tipo plana, es el tema de la contracción por secado, que es lo que después produce una de las causas que produce la mayor cantidad de fallas en un piso, ya sea por formación, por fisuras que se generan posteriormente, sino además por una propiedad en el hormigón que está asociada a la contracción, que es el alabeo, que también lo vamos a ver ahora un ratito, que produce también, entre otras cosas, rotura no solo de juntas, sino de todo lo que sean tratamientos superficiales que tenga ese piso industrial. Y finalmente, la última condición es lo que nosotros llamamos terminación superficial, que básicamente es que ese piso pueda soportar los requisitos de cuanto a resistencia física, esencialmente abrasión, por lo que le circule o le vaya a circular arriba de ese piso; resistencia química, en el caso de que ese piso sea una planta industrial o alguna cosa donde se derramen agentes agresivos al hormigón; y además el tema de que es fundamental, el tema de planicidad. Mientras más plano sea ese piso, mejor va a ser el comportamiento del mismo en servicio. Entonces, un piso industrial en realidad no es solamente una losa de hormigón, es un paquete, digamos, un paquete estructural, que está conformado por un soporte, que básicamente es la base y la subbase, una barrera de vapor,
la losa de hormigón propiamente dicho, las juntas y la protección superficial que vaya a tener ese piso para soportar lo que decíamos antes en cuanto a los requisitos de resistencia física y química. Entonces, tengamos en cuenta, ¿por qué hablamos de que es un paquete? Porque en realidad los pisos de hormigón no necesitan un gran soporte del subsuelo, pero ese soporte debe que ser lo más uniforme y evitar cualquier tipo de cambio de áreas duras a áreas blandas. ¿Por qué? Porque justamente lo que hace la losa es transferir cargas. Si el que las aguanta es el subsuelo. Si ese subsuelo no es uniforme y tiene, digamos, cambios abruptos o variantes en cuanto a su compresibilidad a lo largo de toda esa superficie, mayor va a ser su deformabilidad y por lo tanto después se va a romper el piso. Entonces, en realidad, por eso lo que estamos diciendo es que el subsuelo es el que soporta la carga y no el piso del hormigón. Por lo tanto, es tan importante diseñar y construir cuidadosamente el subsuelo como el piso mismo. No me voy a arrogar una experiencia suprema en temas de pisos industriales, pero muchas veces me ha tocado en la práctica diaria ir a ver construcción de pisos al momento que se están construyendo y ver que la base del mismo ha sido compactada más o menos. Y uno se da cuenta, digamos, ya a esta altura, no se da cuenta a lo lejos que la compactación no ha sido buena. Entonces, ¿qué características le tengo que pedir a ese suelo o a esa base? Bueno, básicamente, como dije antes, que tenga una elevación uniforme y que tenga un soporte uniforme. Eso quiere decir que el suelo sea uniforme, o sea parejo, no haya suelos de distintas características, que sea compactable, que tenga un buen drenaje, que esto muchas veces se pasa de largo, porque si no tiene un buen drenaje, lo que va a producir es que ciertas zonas de ese subsuelo tengan más capacidad de acumular agua y esa agua va a erosionar la base de sustentación de la losa. Que tenga una baja compresibilidad y que tenga un contenido de humedad aceptable. En ese esquema que nosotros habíamos mostrado inicialmente de lo que es un piso industrial, luego de la base y la subbase viene lo que nosotros llamamos la barrera de vapor. Si bien la barrera de vapor tiene conceptualmente dos usos, o dos motivos por los cuales los utilizo, el principal motivo es para evitar que todo lo que sea humedad ascendiente por parte del subsuelo pase a la losa de hormigón. Entonces, si estoy en una situación donde la terminación de ese piso, la terminación superficial, es sensible al vapor, con áreas con humedad controlada, si no lo tengo, la verdad que no sería, por este aspecto, necesario poner una barrera de vapor. Ahora, si sí fuera el caso, o sea, que necesitara ponerla, bueno, se me podrían presentar dos situaciones. La primera es que, bueno, si tengo que la losa es sensible al vapor, tendría que poner esa barrera de vapor entre la losa y el material granular o la subbase. Lo mismo pasaría en el caso de que, teniendo humedad controlada, o áreas con humedad controlada, no tuviera ese piso techado cuando estoy construyendo. Y si ya estuviera techado, el mejor lugar para poner esa barrera de vapor sería entre la base y la subbase. ¿Qué significa ponerla debajo de la base? Bueno, lo que me va a permitir es que absorba agua de la mezcla. Como me absorbe agua de la mezcla, me va a cortar el periodo en que esa agua va a exudar a la superficie del piso, y si el periodo ese se me acorta, me permite hacer el flotado o iniciar la terminación del piso mucho antes. Además, me va a proteger a la barrera de vapor y me va a reducir, entre otras cosas, la probabilidad de ampollamiento, de delaminación por efecto de agua excesiva en algunas partes de la superficie, que por un tema de que, bueno, si tengo mucha agua concentrada en un punto,
me cambia la relación agua-cemento, y si me cambia la relación agua-cemento, hago de la superficie una superficie más débil desde el punto de vista de resistencia a la abrasión. Que me produzca o me reduzca la fisuración diferencial por asentamiento cuando lleno la losa y tengo armadura, la clásica malla soldada. Digamos, yo lleno, la malla queda, debajo de la malla no queda, o de los nervios de la malla, no queda hormigón, y eso va a producir, cuando el hormigón empieza a fraguar, un asentamiento, y ese asentamiento hace una fisura. También me va a reducir la posibilidad de alabeo de las losas durante el secado, y obviamente si reduzco eso, también el agrietamiento por reacción plástica y por secado. Y si esa barrera de vapor la pongo debajo de la losa, uno de los motivos principales, o digamos, lo que me ayuda es a reducir la fricción entre la losa de hormigón y el soporte. Eso me va a ayudar a que la losa trabaje más libremente, o sea, con menos restricción de movimiento, con lo cual las posibilidades de fisuración se me reduzcan. Elimina el embolsamiento del agua, o sea, el encharcamiento del agua. Como la estoy poniendo debajo de la losa, me va a mejorar el curado de la parte inferior de la losa, porque no estoy permitiendo que el agua vaya hacia la parte inferior de la losa, y por lo tanto no sea absorbida por el sustrato. Desde el punto de vista constructivo, lo que me ayuda es a tener menos costos de excavación y, digamos, poder ahorrarme el material granular. Y obviamente, como esa barrera de vapor está inmediatamente puesta debajo de la losa, cualquier humedad ascendente que tenga intenciones de penetrar en la losa no va a pasar, y por lo tanto no me va a generar presión de vapor sobre cualquier terminación superficial, sobre todo si es polimérica, que como no puede respirar, no se me ampolle ese recubrimiento polimérico. Pasando a la losa de hormigón, en este esquema que mostré inicialmente, normalmente uno, cuando habla de características de un hormigón, en cualquier otro tipo de estructura, habla de resistencia o clases de resistencia que tiene el hormigón, resistencia característica, y algunas características desde el punto de vista de durabilidad. Sin embargo, en el caso particular del hormigón para una losa de piso industrial, además necesito pedir que tenga una mayor cantidad de pasta disponible para que se pueda cerrar mejor la superficie y lograr las tolerancias de terminación, dureza y durabilidad. Normalmente uno habla que las relaciones agua-cemento en un hormigón para piso industrial está, digamos, allá que acá está entre 0,47 y 0,53, digamos, entre 0,45 y 0,5. Y eso me va a permitir, que es lo que yo que estoy buscando en un buen diseño de un hormigón para un piso industrial, es que tenga baja contracción, una buena terminación, una buena colocabilidad y, sobre todo, resistencia a flexión, que es por cómo trabaja en realidad las losas de piso. Y eso lo puedo conseguir, básicamente, o minimizando la cantidad de pasta, ya sea porque aumento el tamaño máximo del agregado, porque mejoro la granulometría de todo el conjunto de agregados de la mezcla, tengo un mejor nivel o grado de compactación, y minimizando el contenido de cemento. Con eso, lo que yo voy a lograr es que el hormigón, cuando intente secarse después del fraguado, tenga menos volumen de material susceptible de disminuir de volumen, que es básicamente lo que produce la contracción. Y por el otro lado, esto desde un punto de vista de terminación para ese hormigón de piso, lo que tengo que hacer es maximizar la calidad de la pasta. Entonces, la relación agua-cemento tiene que ser razonable, y tengo que tener una buena o una suficiente cantidad de agua para un asentamiento trabajable. Si bien normalmente uno para un piso industrial habla de asentamientos, digamos, ideales entre 10 más menos 2, bueno, con algunos aditivos que generen una buena homogeneidad de mezcla y
cohesividad de la mezcla se puede trabajar con asentamientos un poquito mayores, o sea, 14 de asentamientos. No es muy aconsejable trabajar con asentamientos mayores, y menos si no tiene aditivos que controle un poco la cohesividad de la mezcla. Relacionado con la contracción hablamos del alabeo. En realidad son fenómenos que están asociados. El alabeo básicamente es en una superficie plana. Imagínense si ustedes agarran un pedazo de cartón, lo mojan con un aspersor en la parte superior, lo que va a tratar de hacer esa cartulina es de doblarse hacia adentro, sobre todo en las 4 puntas. Bueno, eso es lo que sería el alabeo en una losa de hormigón, que básicamente está asociado con la retracción del hormigón, sobre todo por una retracción inclusive diferencial entre la superficie superior y la inferior, la resistencia y la rigidez que tenga el hormigón, la separación entre las juntas, normalmente para la misma calidad de hormigón, mientras la separación de juntas sea mayor, el alabeo va a ser más grande. También está asociado con el espesor de la losa. Mientras más finita sea la losa, más susceptible de alabeo va a tener. La rigidez y el soporte de la subrasante y el contenido de humedad, lo mismo que contenidos tanto de diferenciales de humedad en la losa, lo que les decía, la losa arriba tiene más humedad que abajo, o el otro efecto que muchas veces no se toma en consideración es diferenciales de temperatura. Sobre todo en lugares, o sea, donde haya un proceso donde en el medio ambiente, donde dentro de ese galpón hay una temperatura mucho mayor que la que tiene el sustrato. Eso me genera un gradiente de temperatura y que genera tensiones de tracción. ¿Qué problema me va a acarrear el alabeo? Porque hasta ahora dijimos, bueno, técnicamente hay que hacer un alabeo, pero ¿qué problema me puede generar un alabeo de la losa? Bueno, primero que se me fisure. Después que, como justamente se levantan las puntas, lo que va a generar es lo que uno llama despostillamiento, pero en realidad es como el cacheo de los labios de las juntas. Como la losa, al estar doblada, trabaja, digamos, de diferente manera, hace que el sellador también acompañe ese mal trabajo de la junta y entonces dure menos el sellador. Me va a disminuir la capacidad de carga porque estaba pensado para que sea una superficie plana y ahora ya no la es. Cuando tengo el movimiento de los autoelevadores, lo que sea, por arriba de la losa, va a generar no solo disminuir el confort de conducir, sino además como el salteo, como pasa un lomo de burro en la calle. Y si además tengo materiales especiales para terminar esa superficie, normalmente estos materiales no están pensados para que trabajen en diferentes direcciones, o sea que trabajo tridimensional, sino más bien en direcciones planas, con lo cual genero esfuerzo y hace trabajar más los materiales de terminación. Esa losa de hormigón yo la puedo, esto va a estar en función obviamente de la tipología constructiva y del cálculo estructural que uno vaya a desarrollar, pero tiene distintas maneras de presentar una losa de hormigón. El primer caso sería un hormigón sin armar. Ahí en ese caso no tengo refuerzo, tengo los pasadores para hacer transferencia de carga y normalmente uno trabaja con separación entre juntas entre 24 y 36 veces el espesor. Ya cuando quiero considerar ponerle algún refuerzo por temperatura y por contracción, la separación entre juntas va a ser la misma. Ahí le empiezo a poner un refuerzo que básicamente puede ser o la clásica malla electrosoldada o puede ser macrofibra. Y obviamente sigo teniendo los pasadores para transferencia de carga. Cuando ya por un tema de diseño y necesidad tenga que pasar a un tema de separación de juntas mayor, bueno, puedo recurrir a hacer un hormigón con algún aditivo de retracción compensada. Ahí ya lo que estoy haciendo, lo que hace el aditivo básicamente es expandir lo suficiente al inicio del fraguado del hormigón para compensar lo que se vaya a achicar después cuando se seque.
Ahí ya estamos hablando que la separación de juntas puede estar entre 30 y 50 metros. Hay que poner algún tipo de armadura para balancear la expansión, y obviamente sigo teniendo los pasadores como transferencia de carga. Cuando ya quiero ir a separaciones de juntas mayores, como pueden ser, no sé, 100 metros, ya por ahí ya tengo que recurrir a pisos postezados, donde trabaja de la misma manera que cualquier elemento postezado, como si fuera, no sé, una viga y lo demás. Y finalmente tendríamos una losa estructural, ya ahí ya estamos hablando en estos últimos dos casos, ya son losas estructurales, donde puedo tener con un refuerzo ligero o reforzada estructuralmente, casi como si fuera una losa de entrepisos. En ambos casos, más que el tema de la separación, en el caso con refuerzo ligero, voy a tener juntas anchas. En el caso de una losa, digamos, estructural, no tengo separación de juntas. ¿Por qué? Porque la fisuración la anticipo yo, o sea que estoy poniendo yo dónde va a estar la junta. Y la estoy tomando con la armadura. El otro elemento, ya para ir terminando, me quedan dos elementos. Uno es hablar de juntas y el otro son de terminaciones superficiales. En el caso de la junta, yo necesito hacer esa junta por dos motivos, básicamente. Acomodar el movimiento y tener un punto de terminación. Y eso me da lugar a tres tipos de juntas. Las de construcción, que son las que uno necesita hacer por el proceso constructivo del piso mismo. Es decir, estoy haciendo un piso que requiere hacerse en varias fajas, y bueno, entre faja y faja no tengo más remedio que yo materializar esa junta, que sería una junta de construcción. La junta de aislamiento lo que hace es aislar al piso de elementos que me signifiquen una restricción de movimiento. Que eso pueden ser las líneas de columnas del galpón, puede ser una alcantarilla, digamos, cualquier cosa que haga que la losa no trabaje libremente. Y las juntas de contracción son las que necesito hacer para materializar la libertad de movimiento del piso sin que se me fisure en cualquier lado, por un tema de contracción. ¿De qué depende esa separación de junta, más allá de los modelos de tipología de losa que estuvimos viendo anteriormente? Bueno, va a depender del método de diseño de esa losa, según las tipologías que mencioné antes, del espesor de la losa, del tipo de refuerzo, de la contracción que vaya a tener ese hormigón que nosotros diseñamos para ese piso, de la fricción que haya en la base, por lo tanto también las restricciones entre el piso y la losa, las discontinuidades que vaya a tener, las condiciones en que lo vaya a aplicar y los métodos de curado y de calidad que vaya a tener durante la obra. No voy a entrar mucho más en el tema de juntas, porque eso daría casi como para una charla particular o específica, pero sí hacer un pequeño comentario del tema de cuándo sellar una junta. Normalmente uno se encuentra que los que hacen pisos quieren sellar casi inmediatamente después que cerraron las juntas. Y más allá de que sí se puede hacer, no hay un impedimento para no hacerlo, en realidad lo ideal sería esperar que esa losa de hormigón tenga un cierto porcentaje de retracción, como para asegurar que el material de sellado trabaje en el rango en que, que es óptimo de trabajo en función de su elasticidad. Normalmente uno diría, bueno, que lo ideal sería esperar a 60 90 días después de la construcción, con lo cual uno lo que haría es hacer un sello provisorio y después hacer el sellado definitivo. O si no, si el piso por algún otro motivo todavía puede esperar, bueno, darle unos días, la mayor cantidad de días posible, como para dejar que el hormigón se contraiga lo más posible. Si bien esto no es propio del paquete estructural que forma parte de un piso, sí es importante desde el punto de vista del resultado final del piso que vayamos a obtener.
y que básicamente es que por más bien que hayamos colocado el hormigón y terminado ese hormigón, el curado es, digamos, es el factor más importante para lograr una losa de calidad. Lo que me va a asegurar un buen curado es la mejor hidratación del cemento posible. Si tengo una buena hidratación del cemento, voy a tener realmente voy a tener una resistencia real en el piso igual o mayor a la de diseño, y por lo tanto voy a tener, porque está asociada a la resistencia a compresión, una buena resistencia a la abrasión de la superficie. Y esto además, en este caso, no solo por la eficiencia en la hidratación, sino porque además estoy usando casi toda el agua para hidratar al cemento, con lo cual la cantidad de agua libre que me quede va a ser un poco menor, la retracción por lo tanto va a ser menor. Si la retracción es menor, el alabeo de la losa disminuye por el potencial de alabeo. No tengo menos riesgo de fisuración por contracción plástica. Y otro tema que uno ve muchas veces en piso, que al poco tiempo de usarse empieza a desprender polvos en la superficie, y eso es porque el agua interior que tenía el hormigón siguió subiendo a la superficie después de terminado el piso, y lo que logró fue hacer una superficie con una relación agua-cemento menor. Es casi como digamos, en los revoques, es decir, se me quemó el revoque y genera esa superficie granulenta y que apenas uno la raya se desprende. ¿Cómo puedo curar? Bueno, en realidad el método más tradicional, que no deja de ser un muy buen método, es el curado con agua, sea tanto por inundación o usando alguna manta tipo de yute arpillera. No es malo como sistema de curado, lo que es complicado en la práctica implementarlo, porque tanto por el método de inundación como usando alguna manta, necesito garantizar que si es por inundación el volumen de agua sea constante. Muchas veces se hace la piletita y a los 2 días se vació y nadie fue a rellenarla, o por lo menos a mirarla. Y cuando se usa alguna manta tipo de arpillera, no se está humedeciendo constantemente, se humedece en el momento que se pone y después nunca más. Y si es nunca más, eso se seca y es como que no tenga nada arriba de la superficie. Entonces, por lo tanto, por ahí a veces es mejor recurrir a curadores que forman membrana, que básicamente hay de 2 tipos: los que son a base de resinas de hidrocarburos, que forman una membrana temporal, que con el tiempo va desapareciendo, y si no, la otra es usar membranas de tipo acrílicas, las que normalmente uno llama curador sellador, que no solamente porque tapa los poros va sellando, cura la superficie, sino justamente porque sella los poros, sirve además como un sellador de superficie, con lo cual impide que se deteriore el piso después con su uso. Finalmente, para no hacerlo tan largo, vamos a hablar de lo que sería la protección superficial de un piso de hormigón. Entonces yo puedo necesitar hacer algún tipo de determinación superficial por temas de estéticos, puede ser brillo, color, obviamente por un tema de protección, sea tanto química como resistencia a la abrasión, y como mantenimiento de la superficie. Muchas veces uno necesita, digamos, cubrir o sellar una superficie de hormigón, aunque no más sea por un tema de higiene, por el uso que se va a dar al piso. En función de esas necesidades, puedo recurrir a distintos tipos de recubrimiento: los selladores líquidos, los endurecedores por espolvoreo, los toppings, y si no, ya después finalmente ir a recubrimientos poliméricos. Los tratamientos líquidos básicamente lo que hacen es usar digamos, formar cristales a partir de aprovecharse de la cal libre que tenga el hormigón y digamos, endurecer las superficies. No son formadores de membrana, sino que lo que hacen es sellar poros. La ventaja que tienen, aparte de que es un método relativamente económico, digamos, cuando uno lo que está queriendo es mejorar la calidad superficial
del piso, bueno, es un buen método para recurrir. Y además la otra ventaja que tiene es que son libres de volátiles orgánicos, con lo cual se puede aplicar en cualquier condición. Después están los, digamos, los endurecedores, tanto minerales como metálicos, son los de uso, digamos, diario. Seguramente todos ya los conocen, pues se pueden entregar en forma de preenvasados o a granel, y además tienen la opción de ser pigmentado, con lo cual no solo mejoro la dureza superficial de ese piso, sino además hasta puedo ver el aspecto estético del mismo. Según el tipo de uso, ya después, si no puedo recurrir a topping adheridos, ya estamos hablando de recubrimientos entre 2 centímetros y medio, que en general lo que tienen es una alta concentración de agregados muy duros, con lo cual lo que normalmente se utilizan básicamente o fundamentalmente donde el requisito de resistencia a la abrasión es importante, no sé, tránsito de orugas, ese tipo de cosas, donde fácilmente con el hormigón solo no alcanza y hay que poner algo que sea mucho más duro. Y finalmente los recubrimientos poliméricos, los más conocidos, si bien hay otros, pero digamos son los que son base epoxi o base poliuretánicos. Hay una gama muy amplia, pueden ser de simple pinturas a recubrimiento. Cuando hablamos de pintura, pues estamos haciendo un recubrimiento de espesores del orden de micrones, y en recubrimiento estamos hablando de 1 a 3 milímetros de espesor. Y básicamente están orientados cuando hay un requerimiento fundamentalmente de resistencia química, de impacto y de temperatura. Temperatura sobre todo cuando hay en el proceso, por ejemplo, hay temas de lavado del piso, donde se lava con agua a mucha temperatura y entonces hay un tema de shock térmico que tiene que soportarlo. Bueno, este tipo de materiales son, según el impacto de temperatura, son aptos para ese uso. Bueno, la primera parte ya digamos que la hemos terminado. Ahora los quiero dejar con David para que vea un poco más lo que es el aspecto práctico de la construcción de pisos industriales y sobre todo las distintas tecnologías o soluciones que les estuve mencionando recién. Así que bueno, David, todo tuyo. Ahí estoy activando el audio. Ahí te escucho. Ya compartí la pantalla, ¿salió bien? Se ve, lo único es maximizarla para que se vea pantalla completa. Ahí está. Ahí está perfecto. Todo tuyo, David. Bueno, gracias Pablo. Acá empiezo yo con la parte práctica, en la cual voy a tener dos temas a desarrollar, que es el proceso de elaboración de un hormigón llaneado mecánicamente y, como bien hablaba Pablo, la aplicación protección de recubrimiento para el piso. En lo que es protección o preparación del soporte hay 5 etapas, como mencionaba antes, en la cual empezamos con la compactación de la superficie, después por lo general agregamos una capa de ripio para hacer una barrera anticapilar, y ahí colocamos la barrera de vapor que también mencionaba Pablo, para luego llenar con el hormigón elaborado, aditivado, y terminar con el endurecedor superficial y comenzar los trabajos de llaneado mecánicamente. Acá yo he puesto en la imagen de la derecha algunos de los ejemplos para compactar, con diferentes mecanismos, hay rodillos, canguros, todo para compactar bien la base que soporta la carga que vamos a generarle con el piso de hormigón. Luego de eso pasamos a hacer una capa de ripio, que por lo general este paso se saltea muchas veces, y eso genera una barrera anticapilar en 10 o 15 centímetros, para luego poner la barrera de vapor, que es el polietileno. Por lo general utilizamos uno de 200 micrones,
en toda la superficie. Cuando tenemos que utilizar la malla de hierro, como mencionaba, lo mejor de todo esto es utilizar los Lega-Clip para generar la separación correcta y la correcta forma de la malla, porque por lo general o queda tirada en el piso, o sea, en el terreno, o si no queda toda la vea sinuosa y por lo general complica algunas veces el llaneado, porque se levanta un hierro o porque queda muy, muy cerca de la superficie. Eso siempre en los pasos previos al llenado. Luego de eso comenzamos en la misma preparación del soporte, vamos a tomar niveles, replantear el lugar, la superficie, vamos a determinar los niveles. Acá hay un video. Mientras tomamos niveles en obra y colocamos las reglas, tenemos ya la llegada del camión para el inicio del llenado, lo que nos da el primer paso, que es el ensayo del cono de Abrams, para ver el asentamiento del hormigón como nos ha llegado ahora. En ese caso teníamos 8 centímetros, lo que nos da una trabajabilidad ideal en el hormigón. Si lo tenemos con mucha fluidez muy líquida, nos va a demorar mucho el llaneado, entonces vamos a pasar horas esperando el correcto fragüe, y no es lo que queremos. Siempre con el cono de Abrams estudiamos un poco la relación agua-cemento que nos trae el camión a la obra, por eso es tan importante hacerlo. Como también por ahí nos piden que saquemos probetas de cada uno de los camiones. Pasado el cono de Abrams, lo que nos importa en este momento es el correcto aditivado. Por lo general nosotros para los pisos que hacemos lo aditivamos en obra, como también a veces lo hemos aditivado en planta hormigonera, con diferentes productos. Por lo general en los pisos llaneados utilizamos el Legacron, que es el hidrófugo en polvo, lo dosificamos en el 1% sobre el peso del cemento, dependiendo también el tipo de hormigón que hemos diseñado para la industria. Por lo general, si es un H21, que es el más utilizado, teniendo 340 kilos sobre metro cúbico, dosificaremos para cumplir bien la resistencia. También con microfibra, la bolsa viene de 600 gramos y es por lo general una bolsa por metro cúbico. Y pasamos a la macrofibra, que se está utilizando mucho ahora, lo estamos haciendo mucho. La macrofibra es el refuerzo estructural para tratar de sacar la malla cima. La dosificamos en 1,5 a 5 kilogramos por metro cuadrado de hormigón. Acá los dejo con un video mientras la dosificamos in situ en un mate hormigonero. David, sería bueno que lo expliques, en qué momento colocas la macrofibra y en qué momento colocas la microfibra, que eso son preguntas muy frecuentes. Claro, nosotros, llegado el camión y luego del cono de Abrams, que vemos más o menos el asentamiento que nos ha traído el hormigón a la obra, ahí pasamos por lo general, siempre aplicamos el hidrófugo primero, después vamos tirando las bolsitos que son solubles en agua, o sea que directamente la microfibra la tiramos adentro del camión, y la macro, como veían en este video, se los pongo de vuelta, lo que hacemos puntualmente es
aditivarla y desarmarla como viene en la bolsa, porque viene como bien compacta, para que se mezcle bien en el hormigón, que esa es lo que hace justo uno de los aplicadores. La desarma bastante bien. Luego de eso sí, ya mezclamos un rato para que se homogenice bien en toda la masa. Bueno, y en ese video estábamos llenando unos contrapisos de una vereda bastante importante acá en Dorrego. Eso generalmente cuando lo colocan a pie de obra. A pie de obra. Yo ahora salto justamente a cuando lo aditivamos en planta hormigonera. Que justamente, bueno, esto ya nos llega a la obra el camión con la macrofibra. Listo, nosotros en obra sí le vamos a aditivar el hidrófugo y la micro. Pero en este ejemplo que le voy a dar, en estos 3 videos, en el de la izquierda es el primero, vamos a ver la retro, cómo le agrega la arena. Si ven por acá, se ve la macro tirada encima del ripio. Luego, la misma máquina hormigonera va dosificando sobre la cinta que lleva todo eso al camión. Ya ahí sale mezclado ripio, arena y macro. Y en el próximo video de la derecha vamos a ver cómo ya la macro y todo va mezclado, llevado a la parte trasera o al mate hormigonero en sí. En estos 2 videos vamos a ver cómo nos llega a la obra y cómo baja por la canaleta. Justo esta imagen, este video es en cámara lenta. Pero cómo se ve la homogeneidad de toda la masa con la macro y todo bien aditivado. Excelente. En el próximo video les muestro un poquito de un vibrado que tuvimos que hacer. Obviamente no es la mejor manera como lo pasaba el vibrador, pero era justamente porque era un paño chico y necesitábamos vibrarlo. ¿Qué tal, David? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Seguimos con algunas imágenes de cómo vamos llenando los paños, de donde hemos colocado las reglas, cómo vamos haciendo la distribución, el paso de algunas reglas vibratorias, el llenado, toda la distribución manual con zapas y palas, para luego llegar al sembrado del endurecedor superficial. Ya ha llegado un poco el tiempo que el hormigón empieza a tirar, a fraguar. Tenemos que verlo cuando se empieza a exudar el agua amasado. Ya ahí ya estamos en condiciones de sembrar el endurecedor superficial. En la imagen de la derecha estábamos haciendo una muestra en Tupungato de varios colores que nos solicitaron diferentes tipos de rojo. Para que ellos decían qué color querían. Creo que ahí eligieron el rojo colonial, que es el segundo después del rosa viejo. Sí. Y en la imagen de la derecha vemos un paño ya llenado, vibrado, regleado, y cómo los chicos van dejando todo preparado para el sembrado del Legatop 100. En ese caso era un tránsito moderado, así que creo que estábamos sembrando 5 kilos de endurecedor por metro cuadrado, para luego ya ir asentando las máquinas y empezar lo que es el llaneado mecánico. En esta imagen es
una imagen como de portada del llaneado, porque ya vemos cómo el piso empieza a tomar brillo con el endurecedor superficial, todo lo que le aporta el cuarzo y todo eso. Y acá hay un video que es importante, que es el primero, el de la izquierda, que estamos pasando el fratás o plato, como quieran llamarlo, que lo que hace es justamente, sembrado el endurecedor superficial, homogenizar la exudación del agua de la masa para generar, para ir mejorando el llaneado y todo eso. Eso es lo que homogeniza. La máquina acá, la llana mecánica está montada sobre el plato. Ahí voy a darle clic. Empieza a hacer una masa para luego ya empezar los llaneados con aspas de combinación, para luego terminar con aspas de terminación. Todo eso va a ir generando justamente la resistencia que queremos brindarle a la superficie, tanto como decía Pablo, la resistencia a la abrasión, a la química, y ir mejorando gracias al regleado, a todo el vibrado y todo eso, una planicidad perfecta en toda la superficie. En ese video veían cómo íbamos empezando a pasar las llanas, seguíamos llenando, reglando, para ir teniendo todo listo y darle varios pasos de llana para llegar a la aplicación de la membrana de curado. Así que en ese caso, en particular, le aplicamos Curacem LU, que rinde más o menos 1 litro por 5 metros cuadrados. En la imagen que estamos viendo, en la primera imagen de la izquierda, ahí hemos aplicado Legatop 20S. En ese caso fue aplicado en 2 manos. La primera mano rendía 5 a 10 metros más o menos cuadrados, y la segunda un poquito más, de 8 a 14 metros cuadrados. Para luego, nosotros los cortes y las cerradas juntas lo hacemos primero en fresco, o sea, terminado el paso de las llanas, cuando vemos que el piso ya tomó brillo, hacemos un corte en fresco. En la imagen de la derecha vemos ya una junta profundizada más o menos a 7-8 centímetros con la cerradora de hormigón que vemos en la imagen de la derecha. Yo les voy a mostrar ahora un video. Ahí estamos profundizando. Siempre, como decía Pablo, el diseño del mapa de juntas, de estas juntas de contracción, porque si bien en la imagen del medio ven que estamos cerrando, el borde del contrapiso que hemos hecho acá, el piso, es una junta constructiva. Y una de las mejores imágenes que tengo de la cerrada de juntas es la que tenemos a la derecha, donde vemos cómo el acerrado en fresco, nosotros llegamos al otro día, a las 8 horas de llenado el paño, como indujo el corte, indujo la fisura por donde nosotros queríamos. Que eso es lo que buscamos más que nada en las cortas, en los cortes. Para luego pasar a lo que es el sellado de juntas.
Ahí tenemos algunos ejemplos en una bodega que hicimos una sellado junta constructiva, y en el Polo Judicial Penitenciario acá en Mendoza, que está próximo a ser inaugurado, el sellado de todo el piso. Esta era una junta constructiva bastante ancha, la cual sellamos, acá los dejo con un video. Esa es la pistola de calafateo, con la cual aplicamos los Propack del Legalastic SP1. Y ahora paso a lo que es los recubrimientos de la protección. Ya terminado el piso, llaneado, sellado, obviamente, como decía Pablo, nosotros generalmente lo hacemos a los 28 días. Pasamos a lo que serían los recubrimientos de las protecciones. En este caso utilizamos Prosepoxy AS408, una pintura epoxi de 2 componentes, que rendía más o menos 6 metros cuadrados por litro para 120 micrones de película terminada. En estos ejemplos de epoxis de altos sólidos, más o menos la puesta en funcionamiento de las industrias es en 7 días, por la resistencia máxima lograda después de la aplicación. Después tenemos algo más, la que estamos usando más comúnmente, que son los poliuretanos acrílicos. Esta es la pintura Legatop 303 PUHL. Esta rinde 10 metros cuadrados por litro para 50 micrones y tiene 2 días menos de puesta en funcionamiento. A los 5 días tiene la máxima resistencia para el tránsito. También lo hemos hecho en bodegas. Y esto también, como lo usamos como membrana de curador, también es un excelente sellador para superficies de hormigón. En este ejemplo en particular era una superficie antigua, muy desgastada, la cual en la bodega le vamos a poner en funcionamiento nuevamente, y luego de una limpieza que se le hizo a todo el piso, le aplicamos el sellador. Esto es un barniz poliuretánico de exteriores, es muy bueno. Nosotros en este cliente, que era Francisco Gabrieli, utilizamos el Legatop 362P, porque él iba a usar ese salón para empezar a producir jean, y necesitaba algo antideslizante y que le protegiera bien la superficie de todo el hormigón. Ahora ya los dejo, ya terminando con esto, los dejo con un video que hicimos en Tupungato, Gualtadarí, para que vayan viendo más o menos todo el proceso del hormigón llaneado mecánicamente.
Bueno, con eso termino la presentación y abrimos las puertas con Pablo para cualquier duda que les surja o algunas preguntas que quieran hacer. Excelente, David, muchas gracias. De nada. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta que quiera hacernos a cualquiera de los dos? Estamos a disposición. Hola Pablo, ¿cómo te va? Hola, Leonardo Fernández. ¿cómo andás? Te quería hacer una consulta. Decime. El tema de la incorporación de fibras, ¿cómo afecta el asentamiento, digamos? ¿Cómo varía el asentamiento con la incorporación de fibra o no lo modifica? Mira, de eso va a depender, primero va a depender de la cantidad de fibra por metro cúbico que vayas a ponerle. La cantidad de fibra digamos, depende de es lo mismo que la cantidad de armadura que vos le querés poner a una losa de piso. Obviamente, si más resistencia a flexión querés tener, más cantidad de fibra por metro cúbico le vas a meter. Mientras más fibra le pongas, sí, te disminuye el asentamiento. Yo te diría que si tenés un hormigón de 14 y le pones 3, 4 kilos de fibra por metro cúbico y un par de centímetros te los disminuye. Es un tema que uno tiene que, digamos, después de poner la fibra hay que, indefectiblemente, hay que revisar el asentamiento y hacer algún tipo de ajuste. Es lo que va a pasar con cualquier macrofibra. Con la microfibra también a veces algo te baja el asentamiento. Pasa que con la microfibra, en general, como el volumen es muy chico, en proporción al volumen de hormigón, es más imperceptible. Ahora, donde vos en la macrofibra le ponés más de 3 kilos por metro cúbico, si un par de centímetros de asentamiento te lo va a bajar. Pero no es un tema, digamos, demasiado grave. Una manera es, bueno, que pedir el hormigón con un par de asentamientos más, sabiendo que lo vas a perder cuando le pongas la fibra. Y si no, la otra es después hacer un ajuste con algún superfluidificante, algún aditivo, como para ajustar la pérdida de asentamiento que vas a tener. Al final que termine de chips, o sea, si le metía mano esta semana o apuraba las cosas, iba, pero No sé si te quedó claro, Leonardo. Sí, sí, te escuché con un poquito de dificultad en algún momento, pero Por sí, eso me quedó me claro. quedé ahí. Más que nada, freno, ponerlo más, o Me sea, quedé es dudando una porque no obviedad, ¿no? sabía si me La habías pregunta es una... escuchado bien. Sí, sí. Es una obviedad que de alguna manera varía el asentamiento, pero bueno, quería saber cómo lo consideraban, si lo tenían en cuenta al momento de aplicar la fibra. Sí, eso lo tenés que No tener en puedo poner la cuenta. cabeza al pedo. Digamos, ponele en otro ejemplo que no tiene nada que ver, pero está asociado con piso industrial. Y si haces un hormigón de tensión compensada, normalmente cuando le agregás el aditivo, naturalmente hay una tendencia a que pierda un poco de asentamiento y haya que ajustarlo. Pablo, Sí. por favor, silencia a Jorge Fitman y a Luciano Nichia, por favor, porque se está colando una conversación. Espera. Dame un segundo. Digamos, son muchos, no lo veo. Luciano Nichia y Jorge Fishman. Yo no hablé en ningún momento. Buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta. Pues está apagado. ¿Me escuchan? Está prendido, Pablo. Está prendido, Pablo. Lo que Hola, está ¿me apagado es escuchan? la cámara. ¿Puedo hablar? Decime. No, quería saber qué determinaciones hay que hacer o qué investigaciones hay que hacer para determinar si hace falta o no la de vapor, ¿cómo se llama? La manzana de vapor.
¿Qué determinaciones hay que hacer? Y normalmente, en realidad, la principal determinación es saber, primero es si el piso va a tener alguna terminación superficial, el tipo de terminación superficial. Si la terminación superficial, por ejemplo, es cualquier recubrimiento polimérico, tipo epoxi, poliuretano, indefectiblemente hay que poner barrera de vapor. Porque justamente tanto el epoxi como el poliuretano son 100% impermeables y, son inclusive impermeables al vapor de agua. Con lo cual, si tengo presión de vapor viniendo de abajo, o sea, desde la subbase, no tiene el piso posibilidad de respirar y es lo que produce el clásico englobamiento de los recubrimientos. Con lo cual ahí, en esos casos, seguro que va sí o sí barrera de vapor. Y más que medir o cuantificar con algún método, ensayo, si es necesario o no, ahí yo diría que es por defecto y, digamos, hay que ponerlo. En otros casos va a depender un poco de qué tratamiento uno le hizo a la base y dónde está la napa freática del piso donde se va a hacer. Si la napa está muy cerca del piso, y siempre va a ser conveniente ponerle barrera de vapor. Porque uno nunca sabe en qué momento esa napa va a llegar al nivel del terreno natural y va a empezar a ser absorbida esa agua por la losa. Y todo lo que absorba la losa después va a significar, entre otras cosas, por ejemplo, cambio de volumen en la losa. Y eso va a generar en el tiempo o algún tema de alabeo, porque justamente está más mojado abajo que arriba, o empieza a producir algún tipo de problemas secundarios si tiene endurecedor el piso, que puede ser algún tema de fluorescencias, alguna cosa de esa, que lo cual, no es, en el caso de fluorescencia no sería grave, pero sí es una incomodidad para el usuario del piso. Me imagino que cuando te referís a un polietileno de 200 micrones, ¿no? Sí. Ok. Sí, sí, y la otra cosa que ayuda, digamos, el polietileno, más allá de funcionar como barrera de vapor, es también a reducir la fricción entre la losa de hormigón y la base de suelo. Que si bien en losas chicas no es un tema que pueda ser extremadamente complicado, pero mientras la separación de losas, o la separación de juntas, perdón, empieza a ser mayor, la fricción entre el suelo y la losa de hormigón empieza a ser como una restricción de movimiento. Entonces ahí le estoy dando como una posibilidad a la losa para que se genere alguna fisura, porque justamente el piso lo está trabando la losa cuando se quiere mover, y eso en algún lugar puede generar alguna fisura. Entonces el film de polietileno ayuda a que esa fricción sea menor. O sea, es como que está trabajando la losa independiente de la base. Ok, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, de mi parte quiero volver a primero agradecerle a David por la ayuda en la charla de hoy, agradecerle a todos ustedes por haber participado, de paso pasarles un aviso en las charlas estas de Legatec y la construcción que estamos dando todos los meses. El mes que viene vamos a estar dando una charla sobre hormigón blanco. Así que si bien ya después les va a llegar la invitación, ya les estoy pasando el aviso como para que lo vayan teniendo en cuenta. Y bueno, lo que les dije, esta charla la hemos grabado y en los próximos días la vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube, así que van a poder volver a verla, y si les quedó alguna duda, bueno, tratar de ver si les aclara las dudas que tengan. Igual quedamos a disposición de todos ustedes de aquí en adelante por cualquier consulta que nos quieran hacer.
Gracias Gracias, a todos, Pablo. que tengan buenas tardes y bueno, espero verlos en la charla del mes que viene. Chao, hasta luego. Dale. Muchas gracias, David. Muchas Muchas gracias. gracias. Chao, hasta luego. De nada. Chao, Pablo. Chao, David.